Detrás de su arte hay un gran aprecio al silencio, al paisaje, al dibujo, a lo que te puede llegar a transmitir una imagen como esta, y ver cómo pueden adaptar algo así me generaba muchísima intriga, cómo un director podría reinterpretar todo esto. En Chainsaw Man hay miles de ejemplos de esto mismo, de ese ángulo más cinematográfico, pero en sus one shots esto es aún más notorio. Ya el propio Fujimoto ha dicho el cómo el cine es su mayor inspiración a la hora de crear, y en Look Back es evidente, y su adaptación, jamás mejor dicho, es absoluto cinema. Tatsuki Fujimoto es el autor de Chainsaw Man, como también de una buena cantidad de otras obras de vanguardia que quedarán para la posteridad, como estas. Hablando en serio, no hay palabras suficientes que puedan hacer justicia a lo que se los recomiendo. Por favor, hagan espacio una tarde y se leen 3 one shots de estos. Les juro que no se van a arrepentir. Ya en varios SBS, Fujimoto ha admitido el cómo se ha inspirado fuertemente en películas para sus mangas, y esa fascinación en el cine queda retratada en sus propias obras. Look Back a esto no es ninguna excepción. Es una obra que se sabe tomar sus pausas, y me causaba intriga como un estudio sin experiencia, casi como lo es el estudio Durian, podría adaptar esto. Aunque opinión personal, Fujimoto les dio el trabajo de dirección casi hecho. Igual estaban expectativas hasta que un 16 de abril en el canal de Avex Pictures se publicaría su tráiler, y wow, no podría verse mejor. La película se estrenó en Japón un 28 de junio y no llegaría aquí hasta hace muy poco. Y por fin podemos y tenemos que hablar de Look Back. Esa obra que nos habla del cómo es la vida de un artista, llena de soledad, dolor, y nos muestra esa como la única salida casi. Es una historia corta donde Fujimoto se deja ir por un marco cinematográfico y deja que los silencios o los planos sin diálogos hablen por los personajes. Y en medio de lo que nos habla del arte, más tarde descubrimos que también es una historia que nos habla de la culpa, la pérdida, la separación y demás complejidades de la amistad. También habla de nieve. No sé, hay mucha nieve en esta película, me pone nervioso. ¿Qué tal? Pura vida, soy Lama y hoy tenemos que hablar de Look Back. Look Back en sus 50 y pocos minutos te habla sobre la historia de Ayumu Fujino, que empieza como estudiante de cuarto año en primaria, donde comienza a dibujar regularmente manga de 4 paneles para su periódico escolar, y esta es alabada por todos por su gran talento. Un día su maestro le otorga, al igual que a Fujino, un espacio en ese mismo periódico para otra compañera, Kiyomoto, una compañera que siempre falta a clases. Cuando el manga de Kiyomoto aparece junto al de Fujino, el autoestima de Fujino se ve en duda, no solo por sus propios pensamientos, sino por comentarios de sus compañeros. Lanzó la que duele el mamón. Y bueno, esto hace que cada vez se sienta menos especial, se sienta una más del montón. Más adelante ellas dos se conocerán, Fujino y Kiyomoto, con lo que dará inicio esta relación, que es lo que tratará la obra. Fujino era en un comienzo segura sobre sus habilidades, confiada e incluso un poco arrogante. La peli nos muestra cómo desde siempre solamente recibió halagos por lo talentosa que era, hasta que apareció por primera vez en el periódico El Arte de Kiyomoto. Es entonces cuando aparecieron muchos sentimientos de envidia, recelo y sobre todo competitividad. Se refleja todo esto en esta cara casi indescriptible. Demasiado Fujimoto este dibujo, weón. Este primer encuentro indirecto a través del arte de Kiyomoto marca un punto de inflexión en Fujino. Kiyomoto no estaba buscando reconocimiento o competencia, simplemente dibujaba como una forma de refugio y expresión personal. Incluso si vemos sus obras de 4 paneles, es más de eso, simples paisajes que buscan expresar un sentimiento, así como es su primera obra, Después de clases, muy diferente a las historias más ingeniosas que presentaba Fujino, donde incluso intentaba dar cierto punchline al final en su 4º panel, haciéndolo más cómico, y Fujino fue incapaz de ver eso, ver valor en lo que ella hacía, simplemente se veía como una inferior ante Kyo. Aquí quiero hacer un inciso, y es que a lo largo de la animación se ve una cantidad obscena de referencias a Chainsaw Man u otros trabajos de Fujimoto. Vean eso, es la puerta del sueño de Denji. Y la película, al tratar de mangakas, es fácil caer en cuenta en cómo por mínimo una pequeña autoinserción de Fujimoto hay. O sea, Fujimoto, Fujino, Kiyomoto, boom. Un poco lógico. Y eso es lo que yo veo en las obras de tan solo 4 paneles de las niñas. Vemos ese lado calmado que grita al alma de un paisaje, que es lo que hace Kyo, que también esto es clave en las obras de Fujimoto. Y por otro lado vemos las locuras de Fujimoto, y no me refiero a los videos que subía a YouTube antes.
¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Me refiero más a ese lado cómico que resalta mucho más en Chainsaw Man, por ejemplo. Ese lado alocado. También me refiero a que se respira en la obra ese tema mucho más personal, más introspectivo, al cual incluso se le va a dar más desarrollo más adelante. Me lo guardo para el final, hablar más en concreto sobre Fujimoto. Este primer encuentro artístico entre las dos mangakas es poderoso porque confronta a Fujino con una verdad que muchas personas de este lado del charco enfrentan. El descubrimiento de que no importa lo que hagas, siempre habrá un niño asiático que lo haga mejor que tú. A ver, lejos de desmotivar, el arte de Kiyomoto actuó como un catalizador en Fujino, empujándola a mejorar. En última instancia, esta experiencia establece el tono de su relación, una amistad que surge de la competencia, pero que poco a poco se transforma en una profunda conexión emocional donde cada una influye en la otra, tanto en el arte como en la vida. En medio de todo esto quiero destacar el cómo el anime respetó esos silencios, esa expresión del paso del tiempo y el entrenamiento de Fujino en el dibujo, un estilo visual impresionante para transmitir la profundidad emocional de sus personajes. Es tan disfrutable, planos donde solamente hay música, no hay diálogos, porque para todo lo que se busca expresar no se necesitan palabras, es tan solo una niña frustrada dedicándole tiempo a su sueño mediante pura disciplina, y esto va a ser una constante en toda la animación, y a eso me refiero con que es tan cinematográfico, se siente como arte en su estado más puro. Después de 2 años de arduo entrenamiento donde se alejó de sus amigas, de su familia, donde no piensa en otra cosa que no sea el dibujo, ¡boom! Fuerte golpe para todos ustedes que ven el video. Y claro, Fujino se quedó con cara de por favor no, todo menos un sucio otaku. Y en medio de esas preocupaciones de sus amigas, de su familia, porque sus notas bajaron, ya que ahora está más aislada, esta termina viendo que aún después de todo ese esfuerzo, sigue siendo peor que Kyo, que esa estudiante a la que ni siquiera conoce porque no ha ido a clases. Y es cuando renuncia. Ya en la graduación le toca a ella llevarle el diploma a Kiyomoto, que nunca fue a clases, por hacerle un favor a su profesor, y es donde se conocen. Y para mí también es donde empieza la obra y yo me emociono a partir de acá. Me encanta este primer encuentro, como en un primer impulso Fujino dibuja sin pensar mucho en un manga igual de 4 paneles para darle ánimo a salir a Kyo, y el hecho de cómo le llega a ella sin querer, ya que a ella se le resbala de la mano y este pasa por debajo de la puerta, como esta sale, y aquí es una de las escenas que más peso tienen los personajes porque decantaría todo lo que son, y aquí hay que prestar especial atención en cada minucioso detalle. Es importante como Kyo sale corriendo detrás de Fujino y se declara como fan de su trabajo, sintiendo una profunda admiración, y este subidón de autoestima es el chute inicial que necesitaba alguien como Fujino. Desde que se empezaron a comparar sus trabajos, simplemente se sintió cada vez menos a pesar del arduo esfuerzo que ponía. Que esa persona, bajo la cual era la base de la sombra en la que se encontraba, le haya respaldado su orgullo, se haya autopuesto en un escalón por abajo, es lo que ocupaba para volver a dibujar manga, y que Fujino no le haya dicho nada a Kyo, que no le devolviera los cumplidos, que le dijera de que también admiraba lo que ella hacía, va a ser algo que tomará valor más adelante. Pero aquí lo precioso es ver lo importante que es recibir alguno de estos cumplidos, y es ver cómo es reconocido todo ese esfuerzo puesto durante años, ver lo que algo así puede provocar en una persona. La narrativa se sigue desarrollando de manera preciosa, mostrándonos el cómo ambas se hacen amigas, el cómo comienzan a dibujar mangas juntas, el cómo ganan su primer concurso de manga, se crean recuerdos de cómo salen a gastar la plata y no pueden porque es demasiado el dinero que ganaron, es demasiada la plata que tienen, que me regalen un poco. Y la obra hace un gran trabajo en desarrollarnos la relación, en que veamos cómo ambas crecen juntas y crean interdependencia, y esta palabra va a ser clave. Después de una serie de one-shots exitosos en la editorial, están listos para darle una serialización, y es entonces cuando Kyo le dice a Fujino que no planea seguir. Ella quiere ir a la universidad, y entonces todos esos planos cobran sentido. Habíamos visto como siempre Fujino era quien tiraba de Kyo para llevarla de aquí para allá. Son los 8 segundos que todos hemos visto 1000 veces en estos días. Era ella quien guiaba las reuniones con editores, y Kyo es la que no había salido de su casa hasta entonces. Fue hasta que se conocieron que pudo dejar un poco atrás su agorafobia. Pero si les pregunto, ¿quién necesitaba de quién ahora? Esto es bestial, porque en medio de eso que tanto esfuerzo y valentía le tomó decir a Kiyomoto, como el hecho de que necesitaba separarse, pues de vuelta solamente recibió escupitajos de quien se supone que era la persona más cercana a ella, de la persona que logró sacarla de su habitación, de la persona que le mostró lo que es la vida de verdad. Y esta es una interpretación personal, pero Kiyomoto sabía que esto es lo que iba a pasar. Al ella planearse separar de Fuji para ir a la universidad, ella necesitaba independencia, personalidad, lograr conseguir cosas por sí misma, porque claro, todo lo que había hecho, todo lo que había logrado, no lo hacía
era ella, era Fujino, llegando a la conclusión de que lo mejor para sí misma sería distanciarse. Alguien que llega a esa conclusión habiendo pasado tanto con Fujino, se le tiene que hacer lógico que también va a ser lo mejor para la propia Fujino, ya que incluso se podría haber visto a sí misma como un estorbo para la carrera de su amiga. Pero cuando alguien ha pasado gran parte de su vida a cargo de otra persona, surge una identidad, o se forja más bien esa identidad en el rol de protector o cuidador. Esta responsabilidad en Fuji le generó una sensación de propósito en su vida, como si su razón de ser estuviera directamente ligada al bienestar y dependencia de Kyo. Cuando Kyo decide finalmente ser independiente, Fuji tuvo que enfrentar su triste realidad. Ella ya no era necesaria. Se potencia más en retrospectiva este desarrollo de personajes porque cobra sentido viendo los gritos de aprobación y vanidad que soltaba Fuji de niña, el cómo era alguien tan susceptible a los comentarios de terceros. Un niño le dijo que dibujaba feo y se lo creyó. Traijardió 2 años. Luego le dijeron que iba a ser una otaku de mierda y desistió. Y luego una persona como Kyo le alimentó el ego de nuevo y le hizo recordar lo valiosa y única que es. Esto es lo que más le urgía, y a la hora de separarse, la percepción de esta independencia como una traición, que es lo que presenta Fujino, no es lógico. Es solamente una pérdida de control emocional, ya que siente que Kyo le quita valía a todo el tiempo que han estado juntas, y esa personalidad que formó en torno a Kyomoto ya carece de sentido. Se siente traicionada no por malicia, sino porque percibe la independencia de Kyo como un rechazo a su influencia, como si se le negara el significado a su propia existencia. Además, la independencia del otro le obliga a confrontar una dura verdad: su papel en la vida de esa persona no es esencial, o al menos no en la misma medida. Se siente desplazada y dejada atrás. Y entonces, ¿quién dependía de quién? Eso se refuerza aún más con de nuevo el montaje de cómo siguen las vidas de ambas, y después de la separación de Kyomoto, esta se le ve más centrada, más feliz, cada vez más encontrada hacia lo que quiere de sí misma como artista. Es lo que refleja la narrativa visual, mientras que Fuji, a pesar del éxito que va teniendo, se le ve muerta por dentro. Se ve como tiene problemas para encontrar un asistente que supla ese rol que cumplía Kyo, días monótonos que simplemente empiezan y acaban, y el diseño refleja un ambiente lúgubre, triste, y ese éxito como artista no se refleja en felicidad para sí misma. Fuji ve en las noticias de un atentado en la escuela de arte en la que estaba Kyo. Trata de contactarla y se da cuenta que ella murió. Asiste al funeral, regresa al cuarto de ella donde imagina lo que podría haber sido la vida de Kyo si no la conocía, y se expresa un sentimiento de culpa por la muerte de lo que va a ser la persona más importante en su vida. Si ella no conocía a Fuji, quizás estaría viva y no hay algo que la haga ver para atrás. Eso es lo que ella cree y eso es lo que es. Y la obra acaba con ese final. Se ve después de la ilusión, el cómo es eso, simplemente una ilusión de lo que podría haber sido la vida de ambas. Fujino quiere destruir ese primer dibujo que asocia con su dolor, con su pérdida, pero es inútil. De hecho, Fujimoto vuelve la historia aún más desgarradora porque Fujino entra al cuarto y ve merch de Sharkik Chenso y descubre el cómo su amiga siempre la apoyó, incluso a un guardasacamisa que Fujino le firmó de niñas, donde Kyo le dijo ser fan de ella. Y ya, ese es el final. Fujino vuelve a su amargada cotidianidad, donde sigue trabajando sin ganas, y eso es lo que le espera en la vida: simplemente seguir para adelante. He visto varios análisis desde que salió su manga en 2021 donde dicen que esos recuerdos preciosos van a ser el motor de su carrera de Fujino, el cómo ahora va a recordar, el cómo ahora se lleva un recuerdo que le sirva de inspiración para seguir trabajando, que lo va a hacer por la memoria de Kyomoto, en nombre de todos esos momentos que pasaron juntas, para darle valor y significado a la vida de su amiga de manera positiva. Pero yo tengo una interpretación distinta de este final. De hecho, es casi la opuesta, y es porque se sigue viendo triste el panorama. Es como les dije, Fuji nunca cambia de pensar, o no se dan indicios de esto, de que por más ilógico que sea, ella muy posiblemente sigue pensando que es la culpable de la muerte de Kyomoto. Fuji ya era alegre, extrovertida, tenía amigos, incluso en su ilusión de lo que sería su vida sin el manga, se le veía feliz, a pesar de que dijera que quería continuar más adelante. Pero desde que se separó de Kyo, su vida se tiñó de un gris áspero. Ahora el recuerdo de su amiga va a ser un motor para seguir trabajando, pero no desde un lado positivo. Va a ser su razón de seguir, pero en forma de grilletes, en forma de que ahora nunca podrá salir de ahí. La muerte de su amiga y el arrepentimiento de no haber estado ahí para ella desde su separación van a ser la causa de que ahora ya tenga esas cadenas que le roben su libertad. Está condenada a seguir dibujando y tener éxito por más que la haga miserable.
Esta es mi manera de ver la obra, me gustaría saber qué es lo que ustedes piensan. Y hablando de Fujimoto, pues bueno, una es Fuji, la otra es Moto. Claramente ambas son un reflejo de quién es su autor. Esto se ve cuando analizamos las obras del propio Fujimoto, y no me refiero a esas, me refiero a las que están dentro de la obra, las de los 4 paneles. Como les dije, paisajes que definen sentimientos, así como las que buscan más esa originalidad narrativa. Para los que hemos leído un poco de Fujimoto, sabemos que estas son las 2 características claves de sus trabajos, y la obra parece más un viaje e introspección en el autor. Antes de Chainsaw Man, este hombre escribía one shots que eran más cercanos a lo que se espera de Moto, por decirlo de alguna manera, de lo que hace Kyo. Eran esos paisajes más silenciosos, una historia bastante Fuji, la verdad, y si bien cuando empezó la serialización de Chainsaw Man seguía habiendo un poco de esto, ya no es como era antes. Ahora era mucho más esporádico y más gritón. Desde la serialización hubo una división clara en el trabajo de Fujimoto, hubo una separación. Moto murió y todo se volvió mucho más caótico. Para estas épocas hay que tener en cuenta, y el contexto, que es cuando estaba realizando el final de Chainsaw Man 2021, parte 1. Incluso esto agarra más peso viendo las recientes críticas que ha recibido Fujimoto por dibujar con desgana los últimos capítulos de Chainsaw Man parte 2. Si recordamos bien, esto salió en 2021. Su siguiente trabajo, Goodbye Eri, el cual podemos asegurar fijamente que es mucho más Moto que Fuji, tal vez tratando de recuperar eso que había sido en sus raíces. Personalmente he visto varios análisis de la película, no he visto a nadie comentar algo parecido, y si alguien ya lo hizo, perdón por robarme las ideas, fue sin querer. Y bueno, para terminar, ya sé que a Fujimoto no le agradan precisamente esta clase de sobreanálisis a sus obras, como lo dejó en claro en su último one shot, pero ¿qué se le va a hacer? Si no le gusta, que deje de hacer cosas tan buenas. Quisiera saber qué es lo que ustedes pensaron, de qué manera encararon esta obra, los tomó por sorpresa la primera vez, cuéntenme que estoy interesado. Siempre he querido hablar muchas veces del trabajo de Fujimoto, y ahora que se estrenó una película, siento que por fin tengo el chance. Espero que les haya gustado, manténganse en lo presente, se cuidan y adiós.